Nós chegamos Ya llegamos à mensagem 3, al mensaje 3, que é que es a sequência da mensagem 2. la secuencia del mensaje 2, La la única línea ministerial. 2, Leitura da Bíblia, lectura de la Biblia, Gálatas 1, Gálatas 1, 15 a 16, 15 al 16, 1 Timóteo 1, Primera de Timoteo 1, 12, Coríntios 4. Segunda de Corintios 4, 1. Nós fazemos a leitura Tal vez sería bueno que hiciéramos la lectura, Gálatas 1, 15 y 16. Quem cuida do retorno aqui? Quem- Estou ouvindo com muito eco aqui. Quien cuida del retorno aquí, yo estoy escuchando con mucho eco. Gálatas 1, Gálatas 1, 15 y 16. Quando, porém, Pero cuando agradó me separou antes a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre sua graça, y me llamó por su gracia, prouve revelar revelar a su Hijo en mí, Cristo, revelar seu Filho em mim, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. sem detença, No consulté enseguida con carne y sangre. 1 Timóteo 1, 12, Primera de Timoteo 1, 12. sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. 2 Coríntios, Segunda de Corintios 4, 1. Coríntios 4, 1. Pelo que, Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. aleluia, Aleluya, esse ministério que este ministerio nos dá respaldo, nos da respaldo, un respaldo muy grande. esse ministério, Teniendo este ministerio, misericórdia, según la misericordia que nos fue dada, faleceu. no desmayamos. Como nós vimos ontem à noite, Como nosotros vimos 2, anoche en el mensaje 2, Deus, ele tem único ministério, Él tiene un único ministerio, nova aliança, el ministerio del nuevo pacto. único ministério, Este único ministerio executar nos hace ejecutar la obra de Dios según su voluntad eterna. e Deus pela sua misericórdia, Y Dios, por su misericordia, nos introdujo ministério. en este ministerio. Esse ministério Ese ministerio comenzó con el Señor Jesús, que executou que ejecutó o seu ministério terreno, su ministerio terrenal, finalizó con su muerte en la cruz e com a ressurreição y con la resurrección que Dios lhe proporcionou le proporcionó da sua extrema grandeza do seu por poder. medio de la extrema grandeza de su poder. Nosso Senhor Jesus Y hoy nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios está acima y Él está encima de todo principado, de todo potestad, de todo poder y de todo nombre que se nombra. e a partir disso Y a partir de eso, ele cumpriu a promessa Él cumplió la promesa del Padre e o Espírito Santo y el Espíritu Santo fue derramado aqueles que sobre aquellos que permanecieron en Jerusalén orando, aguardando el poder que venía de lo alto. no dia do Pentecostes Y la iglesia en el día de Pentecostés recibió la unción del Espíritu,
la iglesia fue ungida para ejecutar el ministerio del nuevo pacto. E como disse ontem também, Como dije anoche también, gentios los gentiles na casa do Cornélio en la casa de Cornelio houve exatamente a hubo exactamente la misma situación. gentios ouviram o evangelho, Los gentiles oyeron el evangelio anunciado por Pedro o Espírito Santo derramou y el Espíritu Santo derramó sobre ellos colocando os gentios y colocando también a los gentiles para dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y recibimos el mismo ministerio del nuevo pacto. Este ministerio, do Pentecostes desde el día de Pentecostés, levado a cabo, fue llevado a cabo sobre la lideranza de los 12 apóstoles, tomava liderança y quien tomaba la lideranza entre ellos era el apóstol Pedro. e ele anunciou esse evangelho Y él anunció ese evangelio sem nenhum medo. Ele foi sin ningún miedo. Él fue muy osado, anunciando la resurrección de Jesús y anunciando la salvación que hay en el nombre de Jesús. de frente, Eso golpeó de frente con Israel, con los que estaban al frente de la nación de Israel. e quando chegou Y cuando llegó Atos capítulo en Hechos 8, capítulo 8, com a morte de Estevão, con la muerte de Esteban y la gran persecución que surgió después, trouxe eso trajo terror mucho temor y miedo em Jerusalém. entre los hermanos de Jerusalén. Nós percebemos Y con eso nosotros percibimos que se eles continuassem que dessa si forma, ellos continuaran de esa forma, ellos iban a golpear, chocar de frente con las autoridades de la nación de Israel. Por tanto, el Espíritu Santo percibió havia que no había cómo dar continuación da nova aliança. al ministerio del nuevo pacto allí. No capítulo 9, Y en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, él ya había preparado un hombre extremamente zeloso que era extremadamente celoso pelas tradições de seus pais, por las tradiciones de sus padres y perseguía a la iglesia. mesmo homem Ese mismo hombre, Saulo, fue salvo no caminho. y se convirtió en el camino para Damasco. Ontem, então, Y nosotros vimos anoche entonces que en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, algunos tomaram cuidado no tuvieron cuidado do evangelho, senão de no predicar el evangelio solamente a los judíos, sino también predicaron a los griegos. Y así se levantó la iglesia en Antioquía. Y la iglesia en Antioquía se levantó de entre los gentiles. Jerusalém, Jerusalén envía Barnabé, a Bernabé verificar, para verificar, e Barnabé viu y Bernabé vio una situación maravillosa começo y allí tenía un comienzo sério da nova. para que el ministerio del nuevo pacto pudiera proseguir. Y Bernabé Se lembrou se recordó de Saulo, que estaba en Tarso, e foi buscar y fue a buscar a Saulo de Tarso de Tarso para Antioquia, para Antioquía. juntamente com Saulo, Y juntamente con Saulo, los dos vivieron la vida de la iglesia en Antioquía por un año. então, Entonces, por que ¿por qué Deus Dios inseriu o ministério de transfirió el ministerio de Pablo dentro de este ministerio del nuevo pacto que iniciou com Pedro que se inició con Pedro de una manera fuerte, osada, llena de poder? e agora Y ahora esse ministério está ese ministerio está siendo llevado a cabo por Pablo también de uma forma de una forma fuerte, osada, todavía. Pablo no hacía parte de los 12 apóstoles. qual foi a necessidade ¿Cuál fue la necesidad de introducir de Paulo, un ministerio de Pablo? onde eu quis Es justamente donde yo quise leer para ustedes. uma razão especial. Tiene una razón especial. Pablo Foi especialmente fue especialmente encargado por Dios para receber para recibir revelação la revelación da economia de Deus no Novo Testamento, de la economía de Dios en el Nuevo Testamento deixar para nós. y dejar para nosotros esto por escrito, gracias a Dios. Então, em Gálatas,
Entonces en Gálatas, capítulo 1, yo voy a leer desde el versículo 11. Usted va a entender por qué Pablo era tan especial, mas no siendo uno de los 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ustedes perciben, por estos versículos, muestran la razón que Dios transfirió el ministerio de Pablo en el ministerio de del nuevo pacto, porque había una necesidad de dar continuidad a este ministerio. Y el contenido es el plan eterno de Dios, que es un misterio, el misterio de su voluntad. Nadie sabe lo que es. Mas gracias a Dios, agradó a Dios revelar ese misterio a Pablo, porque Él quiere revelarnos a nosotros algo que estaba oculto por siglos y generaciones. Y ahora Dios lo reveló para nosotros. Entonces, cuando usted lee las epístolas de Pablo, usted percibe cuánto él conoce de los misterios de Dios. Él conoce el plan de Dios. Él conoce la economía de Dios del Nuevo Testamento. Ese era el papel de Pablo. Entonces, cuando Pablo se convirtió en el camino para Damasco, él desde Damasco no fue a Jerusalén, mas él fue para las regiones de Arabia. Y nadie sabe exactamente dónde queda. Algunos dicen que es cerca de Siria, mas de cualquier forma él se retiró para algún lugar por algún momento para colocar las cosas de su cabeza en orden. Hasta aquel momento en el camino para Damasco, lo que él había aprendido era sobre las tradiciones de sus padres, era sobre la ley de Moisés y todas las prácticas del judaísmo. Y ahora él recibió una visión. Él necesitaba reciclar todo lo que él sabía con relación a Dios y con relación a servir a Dios. Probablemente en las regiones de Arabia, él ya comenzó a recibir alguna revelación de Dios. Ahí él volvió otra vez para Damasco, y de Damasco él fue a Jerusalén. Después de la segunda vez de haber ido a Damasco, fue a Jerusalén. Bueno, entonces eso yo quería mostrar para ustedes. ¿Por qué Dios transfirió el ministerio a Pablo? Eso es reforzado por 2 Corintios 12. Vamos a abrir nuestra Biblia. 2 Corintios 12. Segunda de Corintios 12, versículo 1 dice:
aqui, ainda que não convenha, passarei então as visões. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Hermanos, yo diría que Pablo es el único hombre que puede decir que él recibió revelaciones directamente de Dios, que él no aprendió de ningún hombre. Nosotros recibimos la revelación de Dios, mas nosotros tenemos la Biblia en la mano. A través de la Biblia en la mano, el Espíritu nos puede revelar. Mas nosotros no podemos decir que aprendimos de hombre alguno. Mas Pablo era el único que pudo decir que él recibió directamente de Dios. Mas, ¿dónde? Es lo que yo quiero mostrar para ustedes. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sabe usted dónde queda el cielo? Están los cielos, el cielo y los cielos de los cielos. Dios vive en el tercer cielo. El trono de Dios está en el cielo más alto, en el cielo más elevado. Y Pablo fue llevado y arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Claro que Pablo habla eso para que usted no especule de más. Mas él salió de su materia para poder llegar a ese lugar. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Hermanos, las cosas de la dimensión de Dios, de la eternidad, no son como nosotros aquí. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas materiales. Estamos acostumbrados a ver las cosas físicas. Y este mundo en el que vivimos está limitado al tiempo y al espacio. Y nosotros vemos las cosas siempre a través de tres hechos, tridimensionalmente. Y Ipson y She. Nosotros vivimos en un mundo cartesiano, en un mundo en que todo se resume en aquello que la gente consigue ver y entender del mundo material. Mas, hermanos, les quiero decir a ustedes que el mundo de Dios, en el plano de Dios, en el nivel de Dios, es un plano espiritual. No es más materia. Dios está allá. Entonces es muy difícil cuando alguien arrebatado para aquella dimensión consigue volver y describir al hombre lo que es. Porque esto es algo inefable, algo imposible de describir por medios humanos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es luz. Yo acredito, hermano, que donde Dios está lleno de luz. Y Dios es amor. Donde Dios está es una esfera llena de amor. ¿Usted acredita en eso o no? Mas yo nunca fui allá, no sé. Pablo podría no decirnos. Entonces, esas revelaciones que él tuvo cuando él fue arrebatado al tercer cielo, ¿cuándo será? ¿Qué aconteció? Entonces yo empecé a revisar en la Biblia cronológicamente, de Ruiz Chronological Bible, la segunda carta a los Corintios, y principalmente en el capítulo 12, segundo Ruiz, fue escrita en el año 57 después de Cristo. Y Pablo relata que su experiencia de arrebatamiento aconteció 14 años atrás. Si usted pone 57 menos 14, da 43. En el año 43 era exactamente el año
en que Pablo estaba en Tarso e Barnabé foi y Bernabé fue hasta Tarso para buscarlo y llevarlo para Antioquía. então o tempo Entonces el tiempo que él quedó en Tarso, principalmente naquele mesmo ano em que y principalmente desde ese mismo año en que Bernabé fue a buscarlo, acabava de él acababa de tener esa revelación. nessa revelação En esa revelación en Tarso, Dios o deu a visão da economia dio una visión de la economía de Dios del Nuevo Testamento completo para él. e foi nessa hora Y fue en esa hora que Bernabé llevó para Antioquía. Ahora está completo. este hombre que tiene revelación está completo. Por eso Pablo, él vino para completar la palabra de Dios. Então Paulo podia dizer Entonces Pablo podía decir eso, porque de hecho él tuvo esas revelaciones. Y a partir de Antioquía, vendo ali él viviendo ahí, ano depois en un año, vamos então agora vamos prosseguimento a dar dos capítulo 13. proseguimiento a esto. Hechos capítulo 13. Vamos a seguir el libro de Hechos. Por que eu faço questão de fazer vocês acompanharem o ¿Por qué yo hago que ustedes me acompañen con el libro de Hechos? Para que ustedes puedan percibir a economia que la economía de Dios del Nuevo Testamento está siendo llevada a cabo por medio del ministerio del Nuevo Pacto. ministério da não Y el ministerio del Nuevo Pacto comenzó a ser ejecutado por medio del apostolado de Pedro, que lideraba a los 12 apóstoles. e quando ¿Y cuando? em Jerusalém En Jerusalén se encontrava dificuldade se encontraban dificultades para llevar este ministerio, batendo de frente porque estaban chocando de frente con una nación, con Israel. Deus então Entonces Dios providenciou homem proveyó de un hombre y la conversión de ese hombre fue fuerte. Y a partir dá-lhe de Dios darle revelación, Deus através y Dios a través de Bernabé lo llevó para Antioquía. de Antioquia Y Antioquía se deu a continuidade se dio la continuidad de este ministerio que estaba parando aquí en Jerusalén. ¿Ustedes están entendiendo? Yo quiero mostrar ese momento en que Dios comenzó a seguir su ministerio del Nuevo Pacto por medio del ministerio de Pablo. capítulo 13 de Atos Capítulo 13 de Hechos. igreja de Antioquia Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, que estaba en primer lugar, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, 5 profetas y maestros. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Yo encuentro muy interesante esta descripción. Dice el Espíritu Santo. ¿Cómo es que dijo el Espíritu Santo? No sé. Mas dijo el Espíritu Santo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. então jejuando e orando Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. irmãos agora Paulo foi Ahora Pablo fue preparado. se converteu no capítulo Pablo se convirtió en el capítulo 9 de Hechos. capítulo 11 de Atos Capítulo 11 de Hechos, la iglesia de Antioquía comienza por la predicación del Evangelio de esos que se dispersaron por la persecución en Jerusalén y fueron predicando el Evangelio hacia los griegos. La iglesia en Antioquía comienza. Bernabé vuelve para Tarso a buscar en el momento justo después que él recibe la revelación del tercer cielo. isso é coincidência ¿Eso es coincidencia? não é Deus preparando No, es Dios preparando. da mesma forma Deus prepara De la misma forma, Dios prepara a usted la hora cierta. é na hora Usted está aquí en la hora cierta para ser utilizado por Dios en su ministerio. o Espírito Santo El Espíritu Santo precisava dar sequência necesitaba dar continuidad a la obra de Dios. La obra de Dios no podía parar, como paró en Jerusalén.
debería dar continuidad. Entonces, el Señor ya había escogido a Pablo. Mas como Bernabé estaba de líder, él dijo, separadme ahora Bernabé y Saulo para la obra, la obra es la obra de Dios, que yo tengo un llamado. Gracias a Dios, ese ministerio ejecuta la obra. Ustedes están percibiendo estas mezclas. El ministerio del nuevo pacto ejecuta la voluntad eterna de Dios. Y para ejecutar conforme a la voluntad de Dios, Dios necesita ejecutar una obra aquí en la tierra, un trabajo aquí en la tierra. Por eso, hermanos, nosotros estamos todos envueltos en esta obra. Es la obra de Dios aquí en la tierra. Y la iglesia es el canal. Los hombres que Dios levanta es para ejecutar esta obra. Entonces ahí comienza el primer viaje de Pablo, de Bernabé y Pablo. Y necesito hablar que en Antioquía fue la primera vez que los hermanos fueron llamados de cristianos. Oh Señor Jesús. Antes de dar continuidad, yo quería solo mostrar un asunto de Hechos 12 que yo no mencioné. En Hechos 12 ocurrió una cosa triste por aquel tiempo. Mandó el rey Herodes, quiso tomar algunos para maltratar. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, hermano de Juan, fue muerto por Herodes en el capítulo 12. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, con la intención también de matar a Pedro para agradar a los judíos. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, los apóstoles sin oración de las iglesias no consiguen hacer nada. Por eso es muy importante que la iglesia ore por los apóstoles, que la iglesia ore por los que están al frente de la obra de Dios, porque la oración es todo. Los ministerios más importantes en la obra del Señor son el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Hermanos, por eso de aquí en adelante vamos a dar mucha atención para estos dos ministerios, ministerio de la palabra y ministerio de la oración por parte de la iglesia. ¿Cuándo? Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Mire, ¿usted ya pensó? Ya tenían la noticia de que Pedro era sacado por un ángel y nadie sabía por dónde él vino el ángel, por dónde ellos salieron. Entonces él dormía, él estaba en medio de 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. No querían que él huyera. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma.
Mira que había un portón ahí y se abrió. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Hermano, nadie los vio. Pedro salió siguiendo al ángel y nadie lo vio. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Porque todos esperaban que Pedro estuviese muerto. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Era la casa de Juan Marcos, cuya madre era María, donde muchos estaban reunidos orando. ¡Aleluya! Nuestra iglesia es una iglesia de oración. Vamos a continuar en esa línea de oración. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, para ver quién era, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, lo dejó afuera, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel, ya lo mataron a él. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, porque nadie sabía que él había huido, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Este Jacobo, hermano de Jesús, no Jacobo, apóstol que murió. Y saliendo y se fue a otro lugar. A partir de ahí, Pedro tuvo que esconderse. ¿Ustedes entendieron? Él tuvo que esconderse. Oh, Señor Jesús. Entonces el Señor necesitaba de dar continuidad. El Evangelio no puede parar. La obra de Dios no puede parar. Tiene que dar continuidad. Por eso entonces Pablo y Bernabé salieron para el primer viaje. En ese primer viaje, ustedes saben, principalmente para la región de Frigia. Descendieron hasta Seleucia, de allí navegaron a Chipre, anunciaron en Salamina, Panfilia y de Perge, atravesaron hasta Antioquía de Pisidia. Entonces allí Pablo predica el Evangelio. Pablo después se vuelve a los gentiles. Yo estoy intentando pasar rápido, no estoy leyendo todo con ustedes. Y ellos partieron de ahí hacia Iconio. Ahí en Iconio hubo una gran multitud. Todavía los judíos incitaron al pueblo contra los hermanos y fueron hasta Listra y Derbe. Y allí anunciaron el Evangelio. Hermano, el Evangelio no puede parar. Nosotros tenemos que dar continuación al anuncio del Evangelio. Hermano, ahí en el capítulo 14, yo quería mencionar este caso. En el capítulo 14, en Listra, versículo 8. Yo voy a leer aquí para ustedes porque es un caso muy semejante al caso de Pedro. En Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, hermanos, por eso que es importante mirar a los ojos a quien usted le está predicando el Evangelio para pasar el poder. Y viendo que tenía fe para ser sanado. Cuando usted mira a los ojos de las personas, usted percibe si la persona tiene fe o no tiene fe.
y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Irmãos, era um aleijado, um paralítico desde Era un paralítico desde su nacimiento, hermano. como pode alguém saltar ¿Cómo puede alguien saltar e passar a andar? y pasar a andar? Caso impossível. Es un caso imposible para los hombres. As multidões Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho en Listra, em língua licaônica, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. o sacerdote Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. o qual nas gerações En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que las multitudes les ofreciese sacrificio. Hermanos, solo que luego después, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hermano, la vida de un apóstol no es fácil. El apóstol Pablo, él fue apedreado por causa del Evangelio. Él fue dado como muerto. Imagínense en qué condición él se encontraba. rodeando, porém, Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. permitiu que morresse, El Señor no permitió que muriese. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. tendo anunciado Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, nosotros queremos introducir el reino de Dios porque nosotros queremos galardão do reino. el galardón del reino. Yo quiero entrar en el reino de Dios y participar del reino 1000 años con Cristo. Yo quiero ese galardón. ¿Usted quiere ese galardón? Entonces no podemos vivir de cualquier forma. Nuestro foco es el ministerio del nuevo pacto. Nuestra vida, todo, aunque usted tenga otras profesiones, más su profesión principal es servir al Señor en el ministerio de del nuevo pacto. E promovendo-lhes em cada cidade a eleição de presbíteros depois de Y constituyendo ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, la vuelta, ellos establecieron presbíteros para o Timóteo. y luego él escribió la carta para Timoteo. Él, de cierta forma, no más Mas gostaria que se le gustaría que se levantasen o se designasen presbíteros de una forma precipitada o rápida, porque esos presbíteros que él levantó tienen que haber dado algún problema para él. Bueno, entonces él vuelve para Antioquía. Él fue el primer viaje. El ministerio del nuevo pacto consiguió ejecutar la obra en toda aquella región de Galacia, levantando iglesias en medio de mucha oposición. Hermanos, por eso no miramos para las dificultades.
Nosotros tenemos un Dios poderoso. Él nos guarda. Él nos protege porque Él guarda su propio evangelio. Esta obra es de Él. Ahí en el capítulo 15 vieron algunos individuos. Yo no voy a detallar todo eso, no tengo tiempo. Yo solo voy a leer. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Desde la circuncisión cambió un ítem, vino un ítem. Eso no es verdad. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pues preste mucha atención al versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mantenerles que guarden la ley de Moisés. Entonces, la iglesia en Jerusalén, después de la gran persecución, encontraron que Pedro, si continuaba radical, ellos iban a recibir ¿qué? Cada vez más persecución, hasta el punto de exterminar la iglesia. Entonces surgió un grupo de personas que defendían esa flexibilidad de la fe en Cristo con las costumbres de los judíos. Hermanos, no hay cómo mezclarse. La fe no se puede mezclar con la ley, porque nadie es justificado por las obras de la ley. Nuestra justificación proviene por la fe en Cristo. Por tanto, no tenía espíritu, no tenía cómo dar continuidad por causa de esta confusión armada. Por eso Pablo y Bernabé dieron testimonio de lo que el Señor hizo por ellos. Y después Pedro también dio testimonio que Dios usó para que los gentiles también fuesen salvos, se convirtiesen de la misma manera. Y en el fin, Santiago dio su parecer diciendo que no era justo colocar esa carga sobre los judíos, sobre los gentiles, apenas que observasen algunas cosas que se abstuviesen de alguna de las contaminaciones de los ídolos y de las relaciones sociales ilícitas y de la sangre de animales ahorcados. Y allí Pablo y Bernabé salieron de allá. Y ahí Pablo salió en presencia de dos hermanos en Jerusalén que Jerusalén envió para que ellos anunciasen la decisión de las iglesias de los gentiles en Antioquía. Ahí ellos volvieron. Al final del capítulo 15, Pablo y Bernabé deciden salir de nuevo, y ahí en esa salida hubo una discusión, porque Bernabé era un hombre bueno, era un hombre que se preocupaba en el perfeccionamiento de los jóvenes. La verdad, Pablo le debe mucho a eso. Pablo fue recordado por él, y Pablo hoy está en este ministerio porque él se recordó de Pablo. Y Bernabé quería perfeccionar a Juan Marcos, que él había huido de los sufrimientos del primer viaje y había vuelto a Jerusalén. Entonces Pablo dijo: una persona como esa, ¿para qué sirve la obra del Señor? No sirve para nada. La primera dificultad ya va corriendo donde su madre. Más hermanos, después él se tornó muy útil. Él se volvió muy útil para Pedro, tanto es que el segundo relato de Pedro le escribió el Evangelio según Marcos. Y también él fue útil para el ministerio de Pablo. Por tanto, hermanos, aquí no hay quien está cierto, quien está errado. Nosotros no miramos ese hecho. Nosotros miramos la voluntad soberana de Dios,
Y eso separó a los dos. foi com Silas Y Pablo fue con Silas. e Barnabé levou Y Bernabé llevó a Juan Marcos y partieron para Chipre. Paulo, então, juntamente com Silas, Pablo entonces, juntamente con Silas, encomendado, encomendado pelos irmãos, a graça partieron por la gracia del Señor de Síria y pasaron por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. em Derbe e Listra, Allí en Derbe y Listra ouviram falar que tem jovem muito bom. oyeron hablar de un hombre que era muy bueno, que podía hacer mucho en el ministerio, que era Timoteo. Timóteo passou a andar junto. Entonces Timoteo pasó a andar juntos con esa procesión de los apóstoles. Depois, a segunda viagem, Y después en el segundo viaje de Pablo, nosotros conocemos muy bien, porque el hermano Don habló muy bien, muy claro para nosotros. passarem por toda aquela região Después que pasaron por toda esa región de Frigia, Galacia, da Galácia, eles então ellos entonces fortaleceram as igrejas. fortalecieron las iglesias de la región Paulo queria abrir novo y Pablo quería abrir un nuevo descendo, campo de trabajo en el Asia Menor, descendiendo más al sur, mas el Espíritu Santo no lo permitió. queria voltar-se para o norte. Entonces él quería volver para el norte, para Bitinia, y el Espíritu de Jesús no lo permitió. Só tinha uma alternativa. Entonces él tenía una sola alternativa, era continuar hacia el oeste, y cuando llegara al fin de ese continente, llegaron a Troas, Cidade portuária, ciudad portuaria, y en Troas visão tuvo una visión de que un macedonio passar e ajudar. lo llamaba para que pasara y le ayudara en Macedonia. Entonces Pablo entendió que eso era del Espíritu, fueron para Macedonia Primeira cidade, y entraron para la primera ciudad de Macedonia, que era Filipos. vocês sabem, Y en Filipos, Paulo e Barnabé ustedes saben, Pablo y Silas sabiam por onde começar, no sabían por dónde comenzar, no tenían ningún conocido, queriam orar y ellos querían orar, buscaron un lugar de oración. e encontraram Y encontraron un lugar de oración junto ao rio. junto al río. Com as mulheres, Allí estaban unas mujeres a palavra não y ellos predicaron y anunciaron las palabras de esas mujeres, y Dios ya había preparado ahí a Lidia. vendedora de Lidia era vendedora de púrpura, abraçou a palavra. ella abrazó la palabra, Ela e toda y toda la casa y ella fue salva, y en la casa todos ellos fueron bautizados. causa da pregação, Por causa de la predicación, da andança, por causa de las andanzas de Pablo y Silas, Paulo expulsou Pablo expulsó un demonio, un espíritu de adivinación de una joven. Y ese espíritu de adivinación era usado pelos que fabricavam, por los que fabricaban, como é que se dizia? como esto que se decía, Estátuas, estatuas, imagens, imágenes, e ganhavam muito dinheiro. y ganaban mucho dinero. De repente eles perderam fonte de lucro. Entonces ellos perdieron la fuente de lucrar. Então, ¿Por qué? Porque el demonio fue expulsado. Entonces ellos, 19 eso en el versículo 19 del capítulo 16. era esperança do lucro, agarrando em Paulo e Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. não é fácil, Hermano, no es fácil ser apóstol. apedrejando quase a morte, e agora, Apedreado casi hasta morir, y ahora con varas. e depois de lhes darem muito, Después de haberles azotado mucho, provavelmente nós não aguentaríamos. probablemente nosotros no aguantaríamos como Juan Marcos, no hubiésemos ido. Precisamos ter esse espírito, irmãos, Necesitamos de ese espíritu, hermano. um ministro, Tener el espíritu de un ministro del nuevo pacto. olhamos para dificuldades. No miramos para las dificultades. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere. Después de haber azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban: ¿por qué los que predican el Evangelio sufren tanto? ¿Eso decía Pablo? No, ellos no decían eso. Pablo y Silas oraban,
cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Hermano, cuando usted ora con una persona, puede tener gente a un lado de usted escuchando. Cuando usted predica el Evangelio a alguien, aunque estuviese desinteresado, puede que haya otras personas que están oyendo y que quieren el Evangelio. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense, las puertas abiertas, las cadenas sueltas, los condenados, los prisioneros, todos estaban sueltos, hermano. El carcelero despertó y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Oh, Señor Jesús. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermano, nosotros hacemos ese trabajo, continuamos haciendo ese trabajo, vamos de casa en casa predicando el Evangelio, para que las personas puedan creer en el Señor Jesús, las personas puedan ser salvas, y esas personas y también sus casas. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Aleluya. Mire el cariño, mire el cariño. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Usted no puede privar a las personas de esa alegría. Usted no puede privar a las personas de creer en Dios. Por eso, hermanos, no deje de predicar este Evangelio. No deje de escapar esa frase: puedo orar por usted. Deje salir de su boca esa frase: puedo orar por usted. Y deje el resto para el Señor. El Señor va a hacer. Ahí, hermanos, Pablo, la verdad, pidió para qué. Que los que lo tomaron presos vinieron oficialmente a pedir disculpas para soltarlo, y eso aconteció. Yo no tengo tiempo de hablar mucho de eso. Y el capítulo 17, Pablo y Silas fueron para Tesalónica. Hermano, en todo lugar, Pablo tuvo oposición. Versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Oh, Señor Jesús. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Pablo no aprende.
Él va a una ciudad, entra a otra ciudad y él entra a la sinagoga. Él quiere predicar el Evangelio. Más necesitamos tener ese espíritu. Vamos a anunciar el Evangelio en todo lugar donde el Señor nos pusiera. Vamos a revestirnos de ese espíritu. Ese espíritu que estaba sobre Pedro, que estaba sobre Pablo. Hermanos, ese espíritu está sobre nosotros. Hoy no tenemos más ese espíritu evangelista. Nosotros sí tenemos ese espíritu para predicar el Evangelio. Vamos nuevamente, hermano, a hacer pegar fuego dentro de nosotros. Si usted es un cristiano que está sintiendo que está ahí monótono, que su vida cristiana está sin sentido, usted no está consiguiendo salir de su flaqueza espiritual, usted tiene que predicar el Evangelio. Tiene que dejar esa agua fluir de usted. Tiene que dejar ese espíritu actuar por medio de usted. El poder que pueda pasar por medio de usted y salvar a las personas. Usted va a ver que su vida será otra. Varios cooperadores testificaron aquí abajo. Desde que el momento que comenzaron a aprender con los colportores dinámicos a orar por las personas, la vida de ellos cambió. ¿Será que nos puede cambiar su vida? Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a hacer que ese poder almacenado allá en lo alto sea utilizado por medio de nosotros como fuerza para alcanzar a las personas, operar milagros. Oh Señor Jesús. Ahí con esa oposición, los discípulos hallaron que era mejor que Pablo saliera de ahí. Entonces ahí Pablo salió de Berea, descendió al sur, llegó a Grecia, a Atenas. Y ahí en Atenas él estaba solo, ya que Silas había quedado en Berea. Y ahí andando en la ciudad, viendo la idolatría dominando su espíritu, quedó estimulado a eso. Él se envolvió ahí Él entraba ahí en las sinagogas y también en las plazas y en el ágora. Él comenzó a predicar solo. Y de repente allí, en Grecia, ellos estaban acostumbrados a oír de ciertas predicaciones de los filósofos. Y los filósofos, epicureos y estoicos, vinieron a discutir con él. Ellos creían que Pablo predicaba a dos dioses. Uno que predicaba a Jesús y el otro la resurrección. Pablo confundió la cabeza de ellos. Esas naciones que tienen muchos dioses, ellas no tienen noción del Dios verdadero. Ellas no tienen un concepto de que haya un único Dios creador del universo. Ellos no tienen noción de que este mundo está totalmente al mando de este único solo Dios. En el concepto de ellos es que este mundo fue formado por varios dioses. Y esos dioses tienen muchos defectos. Y cuando usted desagrada a uno, acontece un problema en su vida. Usted desagrada a otro y ocurre un desastre natural. Entonces ellos vivían bajo el temor de ofender a alguno de esos dioses, mas no tenían la noción del Dios verdadero. Entonces Pablo, ahí en el Areópago, yo no voy a detallar aquí. Entonces Pablo aprovechó el altar destinado al Dios desconocido. Pablo pasó a predicar el Dios que hizo el mundo. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Yo voy a aprovechar esta palabra, hermano, para decir una cosa extra. Nosotros somos la generación de Dios. Todo hombre fue creado por Dios. Entonces voy a aprovechar para decir para ustedes, ya anticipando un poco lo que yo quería decir más adelante. Usted no es de esta tierra. Lo único que lo liga a esta tierra es su cuerpo. Por causa de su cuerpo, creado del polvo de la tierra. Y usted vive en ese cuerpo. Y todo hombre se preocupa de su sobrevivencia física. Con qué comer, con qué beber, con qué vestir, dinero, seguridad, ¿no es? Entonces el hombre piensa que este mundo, esta tierra, es todo para nosotros. Yo voy a sacar ese concepto de su corazón. Nosotros no somos de esta tierra. Dios nos dio un cuerpo físico para poder vivir aquí en la tierra, mas de este cuerpo físico es temporal. Tiene una fecha de caducidad. Yo no tengo muchos años como algunos jóvenes tendrían, porque el plazo de vida de este cuerpo ya paso. Yo paso de 60 aproximándome a 70. Entonces puede estar terminando. Mas aún tengo esperanza de ser arrebatado vivo. Espero que ustedes me ayuden a apresurar la venida del Señor. Mas nuestra creación vino de ¿qué? La verdadera creación del hombre vino del soplo de Dios. Por eso nosotros somos la generación de Dios. Dios nos generó a través del soplo. Nuestro verdadero ser, hermano, habita aquí dentro. No está en este cuerpo físico. Es aquí adentro. Mi verdadero ser viene del soplo de Dios. Y mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma no pertenecen a esta tierra. La única cosa que pertenece a esta tierra es este cuerpo. Mas cuando este cuerpo se fuere, yo más no tengo ninguna ligación con esta tierra. Yo voy a volver para allá. Todos nosotros somos la generación de Dios. En aquel día usted o el hombre va a percibir que está volviendo a su lugar, porque este no es nuestro lugar. Nosotros estaremos volviendo al lugar de Dios. Nosotros venimos del soplo de Dios. Solo que el hombre pecó. El pecado entró y contaminó también nuestra alma. Ahí Dios entonces tuvo misericordia de nosotros. Y Él nos dio un segundo soplo. El segundo soplo en Juan 21. Después de la resurrección, Jesús apareció en medio de un recinto donde los discípulos estaban allí reunidos. Y apareció y dijo que paz sea con vosotros. Y sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo.
Ahí con ese segundo soplo, hermanos, toda nova criação toda la nueva creación veio desse sopro. vino de ese soplo, del segundo soplo. Por eso, hermanos, yo quiero decir para ustedes, en primer lugar, por causa del primer soplo, ese mundo tridimensional, hermano, es una ilusión. Es como una película que está pasando. Es una ilusión. No se apegue a las cosas de la tierra. Cuando los hermanos hablaron de la necesidad de la compra de propiedades en Europa, en Estados Unidos, hermano, llegó la oportunidad de la gente tomar aquello que ganó en la tierra e invertir en las cosas de Dios. Porque estas cosas que quedaran aquí o se gastaran aquí en el medio material va a desaparecer. Mas si ese dinero que Dios dio a usted es justamente para este momento, cuando usted use en las cosas de Dios, ese dinero, ese hecho, y ese va a permanecer para la eternidad. Hermano, por eso no se apegue a las cosas de la tierra. Porque no somos de aquí. No somos de Dios. No somos la generación de Dios. Voy a dejar eso para hablar después. Ahí Pablo entonces fue a Corintio. En Corintio, Pablo anunció el Evangelio, que es objeto de estudio de nosotros. Primera carta de Pablo a los Corintios, la segunda, yo no voy a detallar aquí. Él permaneció esta vez en Corintios por 1 año y medio, 1 año y 6 meses. Ahí en el final de Corintios, ahí después él fue acusado. Y en el fin él llegó a Éfeso y vino de vuelta a Antioquía. En Éfeso él llegó a Priscila y Aquila, a quienes encontró en Corintio, y los dejó allá. Oh Señor Jesús. Llegó a Cesarea. Él navegó y subió a Jerusalén y descendió para Antioquía. Ahí permaneció un tiempo aquí. En ese tiempo llega Apolo, un hombre poderoso en la escritura, elocuente, y era lo que a los griegos les gustaba. Los griegos eran muy dados a la elocuencia, a los filósofos, a las personas que saben convencer bien. Y él no tenía el conocimiento completo, él no conocía aún el bautismo del Espíritu. Entonces ahí Aquila y Priscila perfeccionaron a él, y él quiso ir para Corintio, para Acaya, y recomendaron para que los hermanos le recibieran a él. Después yo voy a hablar de eso. ¿Qué aconteció? Ahí en su tercer viaje, Pablo llega a Éfeso. Ahora voy a intentar resumir más. Yo quería ambientarlo a ustedes. Ahora no necesito ambientarlo más, ustedes ya están dentro del ambiente. Yo voy a resumir más. Pablo entonces llega a Éfeso. Y en Éfeso, oh Señor Jesús, Pablo en Éfeso permaneció por 3 meses discutiendo con los judíos en la sinagoga y hablando y persuadiendo a las personas con respecto al reino de Dios. Mas algunos de ellos se encontraron. Pablo entonces se apartó de ellos, se separó de los discípulos y empezó a hablar diariamente en una escuela llamada la escuela de Tirano. En una escuela ahí para aprender filosofía. Entonces Pablo tuvo ahí arrendado un espacio por un tiempo y todos los días él predicaba la palabra. Lo que yo puedo decir de eso es que Pablo permaneció en Éfeso. Cuando él pasó por Mileto,
Él le dijo a los presbíteros de Éfeso, él dice que él permaneció un tiempo completo de 3 años. Durante todo ese tiempo, oh Señor Jesús, 3 años Pablo gastó en Éfeso. ¿Por qué Pablo gastó tanto tiempo en Éfeso? ¿Por qué? Porque Pablo percibió que él necesitaba consolidar la obra en la región de Asia Menor y consecuentemente hacia Galacia. Y quién sabe, también podría atender a Macedonia. Entonces él había tomado una decisión que después del tercer viaje de Jerusalén, él iría a abrir un nuevo campo de trabajo en España, pasando por Roma. Mas Dios no permitió. Mas de cualquier forma, él quería consolidar la obra en la región que él ya trabajó y que era el tercer viaje que él hacía. Entonces él comenzó a perfeccionar a los obreros, a perfeccionar a los líderes, para que ellos pudiesen ser sus cooperadores, salir de aquella región toda, predicar el Evangelio, ganar las personas y levantar iglesias. Hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos hacer hoy. Nosotros queremos hacer ahora CEPEP, un lugar de perfeccionamiento de líderes. Para levantar una iglesia necesitamos de líderes. Para cuidar de un grupo familiar necesitamos de líderes. Para cuidar de un distrito necesitamos de líderes. Para tocar en el expolibro necesitamos de líderes. Para los equipos de colportaje dinámico necesitamos líderes. Toda la obra de Dios necesita de líderes. Y Dios quiere perfeccionar a usted para ser un líder en la obra de Dios. ¿Cierto? Gracias a Dios por ese perfeccionamiento de Pablo en Éfeso. Por lo menos una persona yo puedo mencionar. Él perfeccionó a Epafras. Durante esos 2 años en la escuela de Tirano, Epafras fue perfeccionado. Epafras fue muy eficaz. Epafras levantó la iglesia de Colosos. Eso está en Colosenses. Vamos a dar una mirada a Colosenses. Colosenses 1. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo probablemente nunca fue a Colosos, mas Epafras, perfeccionado por él, fue a predicar el Evangelio a Colosas y levantó la iglesia de los colosenses. ¡Qué maravilla! Tomar, hermano, que cada uno de nosotros fuese perfeccionado por el Señor y levante iglesias, o levante la vida de la iglesia en todos los barrios, en todos los lugares, por lo menos un grupo familiar. ¿Qué tal? Por favor, apresure la vuelta del Señor, me ayuda. Yo no quiero ver la muerte de este cuerpo. Yo quiero ser arrebatado vivo. Vamos a cortar ese tiempo. Vamos a cooperar con el Señor. Cada uno de nosotros, siendo perfeccionado para hacer la obra del Señor. Y no solo eso, capítulo 4 de Colosenses. Capítulo 4 de Colosenses. Está en el versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea,
la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces Epafras fue perfeccionado, levantó por lo menos 3 iglesias. La iglesia en Colosas, la iglesia en la Odisea y la iglesia en Hierápolis. Hierápolis era una ciudad que tenía termas, que tenía agua caliente, una región turística. Levantó una iglesia ahí por Epafras. Yo espero que el Señor te levante a usted para hacer esa obra del ministerio, del nuevo pacto. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Hermanos, yo voy a intentar finalizar. Oh, Señor Jesús. Pablo, él preparó este centro de obra y de perfeccionamiento de líderes en Éfeso, mas él necesitaba tratar los problemas de Corintio, porque él comenzó a oír relatos muy negativos de todos los problemas que él trató en la primera carta en los Corintios. Entonces él tenía, ahí él fue y pasó por Macedonia y descendió hacia Grecia. Y allí Pablo también tenía intención de en Corintio establecer un mini centro de obra. Él quería permanecer más tiempo en Corintio, mas el tiempo no se lo permitía. Él necesitaba llevar las ofrendas para Jerusalén. Y llegando a Corintios, él quería tomar un barco que salía vía Éfeso y de Éfeso fuese a Jerusalén. Mas cuando él fue para el puerto, porque en Corintio yo conocía ya, ahí tiene 2 puertos. Tiene un puerto para el mar Ageo y un puerto para el mar Adriático. Ahí tiene 2 lugares. Cuando ellos descendieron para Jerusalén, él percibió que los judíos habían armado una trampa para atraparlo. Entonces él volvió por tierra, volvió por Macedonia. Por eso que él fue para Mileto. En Mileto se reunió con los presbíteros de Éfeso y así él fue hasta Jerusalén. En Jerusalén, usted sabe que Pablo fue preso por el tumulto de los judíos que vinieron de Asia Menor y levantaron un tumulto y querían sacarlo del templo y matarlo ahí en la puerta del templo. Mas en ese momento Dios proveyó para su salvación y apareció un comandante que lo salvó. Y Pablo hizo su defensa y el pueblo gritaba para matarlo. Y de esa forma él permaneció un tiempo allá, mas él vio que ahí corría riesgo de vida y que los judíos intentaban matarlo. Entonces el comandante lo llevó para Cesarea. En Cesarea él quedó por 2 años y allí 2 gobernadores oyeron el evangelio por medio de él. Y en fin, cuando un gobernador quería que él volviese a Jerusalén para que fuera juzgado, él vio que habían preparado una encerrada, ahí él apeló para ir por César a Jerusalén. Entonces en Jerusalén, Pablo arrendó una casa, quedó en una prisión domiciliaria. Perdón, hablé errado. Entonces él fue para Roma, él apeló para César. En Roma, él arrendó una casa y permaneció en una prisión domiciliaria que estaba a cuidado de soldados pretorianos. Y allí, gracias a Dios, él escribió 4 libros maravillosos de la Biblia. ¿Cuáles son? ¿Me ayudan? El propio Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. 4 libros considerados el corazón de la Biblia. Y Pablo fue liberado de la prisión después de eso.
porque estaban demorando mucho, no hubo más acusaciones por parte de los judíos. Él temporariamente fue suelto en cuanto aguardase la sentencia final. Y él probablemente, yo tengo aquí toda una relación, solo voy a leer para ustedes. Probablemente él después de esa primera prisión, él visitó Éfeso, fue hasta Macedonia, donde escribió 1 Timoteo, y volvió para Creta, Nicópolis, donde escribió la carta a Tito. Fue hasta Troya y Mileto, probablemente escribió la carta a los hebreos, que si nosotros consideramos como Pablo, autor de los hebreos, fue nuevamente preso en el año 67 por la persecución de César Nerón. Y ahí él fue martirizado por la persecución de César Nerón. Eso está en 2 Timoteo 4:6. En la prisión ahí escribió la segunda carta a Timoteo, escribió su muerte y su martirio. Ese ministerio pasó por Pedro, pasó por Pablo y se volvió la revelación del Nuevo Testamento. Y la manera de Pablo de trabajar, esparció el Evangelio por el Asia Menor, por Macedonia, por Grecia. Él esparció el Evangelio y Pablo en el fin dejó por escrito varias cartas importantes de la revelación de Dios. Y en el fin, en el 67, él fue martirizado. Su ministerio terminó, mas el ministerio del nuevo pacto no terminó. El ministerio del nuevo pacto prosigue. ¿Y prosigue con quién? Gracias a Dios. Que Juan, por la historia, dice la historia, que él probablemente salió de Jerusalén antes del 69. Pablo murió en el 67 y en el 69 Juan había salido de Jerusalén y fue a vivir en Éfeso. Vea si usted quiere. Juan fue llevado por el Espíritu para Éfeso. Y en Éfeso había un centro de obra. Había un centro de perfeccionamiento de líderes. Había un centro de obra para cuidar de toda aquella región allá. Y Juan dio continuidad al ministerio del nuevo pacto. Ese ministerio no para y no puede parar. Juan, Pablo con toda aquella revelación y grandeza de revelaciones en contra de los griegos, que eran muy dados al conocimiento. Entonces, los griegos, los más dedicados, tenían mucho conocimiento que Pablo pasó para ellos. Mas ustedes saben que el conocimiento ensorbece. Entonces, muchos de ellos estaban con conocimiento en la cabeza. Para Dios, hermano, hasta el conocimiento un día pasará. Lo que importa es el amor. El amor edifica. Este conocimiento tiene que ser transformado en amor. Ese conocimiento tiene que ser transformado en la vida de Dios. Entonces Juan, con aquella naturalidad que él tenía, llevó todos aquellos hombres llenos de conocimiento, poco a poco, con mucha paciencia, fue llevando a ellos para practicar el primer amor. Tengo contra ti que abandonaste el primer amor. Y Juan consiguió llevarlos a todos para el primer amor. Yo estoy diciendo eso porque el hermano Don nos ayudó a nosotros a sacar esa cabeza llena de conocimiento. Yo soy de la línea de las ciencias exactas. Yo hice una ingeniería. Estudié una de las mejores escuelas de ingeniería de este país.
estudiar, iba conmigo. A mí me gustaba buscar conocimiento, me gustaba buscar esas cosas. Asimismo, en la obra de Dios yo buscaba conocimiento y más conocimiento y más conocimiento. Mas ahí percibí que el conocimiento solo nos hacía disputar entre nosotros quién conoce más, quién conoce menos. La soberbia, la arrogancia. Hermano, ese ambiente es muy malo en la iglesia. Gracias al Señor, el Señor usó al hermano Don con mucha paciencia. Algunos no entendieron el ministerio del hermano Don. El ministerio del hermano Don era el ministerio de Juan. Él vino, nos hizo a aquellos que somos cabezones, llenos de conocimiento en la cabeza. Él nos fue llevando. Él enfatizaba mucho de invocar el nombre del Señor. Él enfatizaba mucho de negar la vida del alma. Hasta algunos hablaban, ¿cuándo Él va a cambiar de hablar de negar la vida del alma? Él nos llevaba para vivir una vida de cruz. Ustedes se recuerdan, negarnos a nosotros mismos. Y en el final, Él mostró para nosotros el reino. Ustedes se recuerdan de eso todo. Hermanos, yo considero el ministerio del hermano Don, el ministerio de Juan, que nos ayudó, que me salvó de la letra. La letra mata, mas el Espíritu da vida. Yo no quiero más de estar en la línea del ministerio de la letra. Yo quiero estar en el ministerio del Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu vivifica. La letra mata. Por eso, hermanos, el Señor usó a Juan por varios años. Y cuando llegó cerca de los años 90, yo estoy hablando 69, 70, llegó cerca del 90, ustedes saben que Juan, dice la historia, aquel tiempo era el emperador Domiciano. Esos emperadores de aquella época, ellos se llenaban de dioses, ellos eran dioses. Y ellos decían que todos tenían que adorarlos, que tenían que postrarse como dioses. Y Juan no se postró. Y el emperador Domiciano se enfureció y condenó a Juan a su muerte, de tomar a Juan en un recipiente grande lleno de aceite hirviendo. Dice la historia que Juan fue tirado. Eso no sacó la vida de él, eso quedó con su vida ileso, dice la historia. Y como no consiguió matarlo, el emperador mandó a llevarlo solo a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos, después cerca del año 90, él recibió la revelación de Jesucristo y escribió para nosotros el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y probablemente allí él pasó 4 años en la isla de Patmos y volvió nuevamente en Éfeso. Él continuó su ministerio hasta su vejez. Él no fue martirizado. Él vivió hasta los últimos días. Mas él sería el único ministro que con su muerte y su ministerio no terminaba. ¿Por qué? Porque en Juan 21, ustedes se recuerdan, en Juan 21, para el que nunca vio, vamos a mirar. Quando Jesus disse para Pedro, quando você era mais moço, Pedro, você cingia você mesmo e andava para onde você queria. Irmãos, quando nós éramos jovens, a gente faz tudo aquilo que a nossa cabeça dá na nossa cabeça. Mas quando fores mais velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres, disse Jesus, para significar o gênero. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirás otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Por qué si Juan siempre estaba con Pedro? Entonces Pedro vio que venía siguiendo también el discípulo a quien amaba, el que era Juan.
Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. quero que ele fique vivo até que Si eu yo volte. quiero que él quede vivo hasta que yo vuelva, ¿qué te importa? Ese es mi problema, es mi problema. Entonces, a partir de ahí, los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Mas el propio Juan escribió este evangelio. Era que tal discípulo não morreria mais. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? João morreu. Entonces, ¿quién no moriría? ¿Juan murió? Não morreria. ¿Qué no moriría? Que não morreria. ¿Qué no moriría? Era el ministerio de Juan. Então o ministério Entonces, el ministerio de Juan, hermano, vai desde va desde el tiempo en que Juan fue para Éfeso y retomó el ministerio dejado por Pablo vai até y va hasta la venida del Señor. nós estamos. Nosotros estamos dentro del ministerio de Juan. Eu e você estamos Yo y usted estamos introducidos en el ministerio de Juan, el ministerio de la nueva alianza. No puede parar. Va a terminar en la segunda venida de Cristo. Por eso, hermanos, yo digo todos estos días para usted. é para estabelecer Es para establecer un firme fundamento. para vocês saberem que vocês Para que usted sepa que usted está en el único ministerio. e para provar para Y para probar para ustedes que la Biblia solo hay una sola línea ministerial. Deus começou Dios comenzó dos 12 apóstolos con uno de los 12 apóstoles, Pedro, y terminó con uno de los 12 apóstoles, Juan. tinha de ser esse ministério da nova aliança tinha de se iniciar com Este ministerio de la nueva alianza tenía que terminar con uno de los 12 y terminar con uno de los 12. Mas ¿cómo ese uno de los 12 iba a terminar si él iba a morir en el primero y segundo siglo? Entonces su ministerio era el que no moriría. Ese no terminaría. Y nosotros hoy todos pertenecemos a esa única línea ministerial. Y esa línea ministerial va a traer al Señor de vuelta. você está disposto a ¿Usted está dispuesto a eso? eu dou a minha vida para isso. Yo doy mi vida para eso. A motivação de eu viver La motivación de yo vivir es por causa de eso. quero trazer o reino, Yo quiero traer el reino de Dios de vuelta. cumprir o que tem que cumprir. Cumplir lo que tengo que cumplir aquí en la tierra es la voluntad de Dios. Nosotros queremos ser fieles a ese ministerio. Deus abençoe, Dios bendiga mucho a ustedes, estabelecendo estableciendo ese fundamento tan firme. De aquí adelante, hermano, usted no tendrá más disculpas para que usted se pueda vacilar, para que usted pueda dudar. Usted no puede dudar más. Si alguien pregunta para usted, ¿de dónde surgió su iglesia? Su iglesia viene dos chineses, de los chineses, igreja veio de Watchman Nee, viene de Watchman Nee. No, nuestra iglesia surgió el día de Pentecostés. e a nossa fé, Y nuestra fe, veio de nuestra Abraão. fe viene de Abraham. A nossa raiz está mais longe, Nuestra raíz está más lejos aún, raiz no céu. la raíz de los cielos. Vamos permanecer Por eso, hermanos, vamos a permanecer inamovibles acima desse fundamento tão firme. encima de ese fundamento tan firme. Nosotros no tenemos motivo de dudar. Nosotros vamos a seguir como un solo ejército, todos comprometidos, todos encorajados, todos animados, no mirando para su propio interés, como Pablo, Olhando para o seu próprio no mirando para su propio beneficio. Aquí no estamos buscando quién es mejor, quién es peor, quién es primero, quién es segundo. Nosotros miramos para el ministerio del nuevo pacto. Lo que importa es que la voluntad de Dios sea ejecutada. Y solo en aquel día en el reino yo quiero ver y buscar mi galardón. Hoy no tengo nada para mí. Hoy yo no quiero fama, no quiero dinero, no quiero beneficios, no quiero reconocimiento aquí en la tierra, yo no quiero alabanza, no quiero nada. Yo quiero aquel día, yo quiero reivindicar mi galardón. Jesús es el Señor.